El Banco Central informó que la actividad económica cayó 12,4% en junio. La cifra fue menor a la esperada por los expertos. Sin embargo, mantiene la preocupación de las autoridades. Queremos profundizar en este escenario económico, cómo se ha visto afectado por la pandemia. A esta hora, junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A ver, ayer muchos hacían la pregunta, este dato del IMASEC, ¿cómo hay que leerlo? De lo bueno o lo malo. Uno diría, es malo porque estamos cayendo 12%, pero es bueno porque primero fue menor a lo esperado y segundo es menor al IMASEC de mayo, donde se caía más de 15%. ¿Cuál es la lectura a tu juicio que hay que dar de este dato? Mira, hay que tomarlo con cautela. La verdad es que es una observación, además de un mes particular, que tuvo un día hábil más que el mismo mes del año pasado. Entonces, hay un fenómeno de base de comparación que si uno corrigiera por días hábiles para comparar en forma igual los 2 meses, muestra que la economía está en el mismo punto, básicamente en términos de crecimiento económico, que el mes pasado. Incluso uno podría considerar solo, por ejemplo, lo que es demanda interna, que es lo que es más propiamente tal bajo nuestro control como economía, como país, como gobierno. Y el crecimiento de la demanda interna, la verdad es que es peor que el mes pasado y peor que hace 2 meses atrás. Levemente peor, por supuesto. Eso afortunadamente muestra que no está profundizándose, sino que lo profundo de lo malo se mantiene ahí, sí. Ya. Claro, estaba bastante bajo la demanda interna y si hablamos de levemente peor, es una situación que si se vuelve una tendencia sostenida, eso podría efectivamente tener implicancias más negativas aún, digamos. Sí, porque en el fondo hace 2 meses atrás crecimos en la demanda interna al menos 12%, el mes pasado, o sea, previo al dato de IMASEC de junio, ¿cierto? El mes de mayo, a menos 15 y este mes casi al menos 17 con el efecto de los días hábiles. Entonces, muestra un deterioro pequeño, pero cierta estabilización dentro de lo profundo y lo malo y lo adverso que es el momento para la economía. Ahora, ayer había reacciones de todo tipo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue bien categórico en decir que la situación es muy, muy complicada y levantando lo que va a ser este plan de recuperación económica anunciado por el presidente Piñera en la cuenta pública. Por otro lado estaba el ministro de Economía, que también ponía paños fríos, señalaba también que hay que tener cautela con este dato, pero que de alguna manera esto podría ser un punto de inflexión. ¿Tú ves ahí un punto de inflexión? Es muy apresurado porque todavía estamos con comunas en cuarentena, por ejemplo. Sí, mira, yo lo tomaría con cautela en el sentido de que un punto de inflexión siempre supone como una especie de rebote, como que hay un cambio de trayectoria, de dirección notorio y visible. Y la verdad es que todavía no lo hay. Y aunque fuera un pequeño punto de inflexión, hay que tener cuidado en el sentido de que los promedios móviles trimestrales son los que más muestran cambios de tendencia, más que una observación puntual. Entonces, yo esperaría ver 2 o 3 IMASECs seguidos o un cambio en el promedio móvil trimestral como para hablar de un punto de inflexión que igual las recuperaciones de las economías siempre después de eventos económicos de esta magnitud, grandes, profundos, son trayectorias con alzas y bajas, claro, un cambio de dirección, eso es lo que queremos ver y eso creo que todavía no se ve en los datos hasta ahora. Ahora, también hay que entrar en detalle a los datos. Por ejemplo, lo vemos en la pantalla, el IMASEC no minero cayó 14%, la tendencia que ha estado manteniendo en los últimos meses por razones obvias, por los efectos de la crisis sanitaria, el confinamiento y la baja de la demanda interna. Pero por otro lado, el IMASEC minero, que el mes pasado subía un poco más de un 1%, el mes de que se reporta crece más de 2%. Hay un punto ahí, y no sé si estás de acuerdo, la minería nunca ha parado, ha considerado una actividad esencial, las faenas siguen produciendo, hubo meses que produjeron menos, pero de todas maneras nunca han tenido una suspensión de su actividad, así que también la cifra que de alguna manera puede sostener un IMASEC menos malo puede ser un poco engañosa, ¿no? Sí, mira, es muy notable que la minería haya mantenido su continuidad operacional, la verdad es que casi sin efecto, o sea, eso Sí. es súper bueno para la economía. Y no solo por el efecto directo del sector minero en el crecimiento y en el Producto Interno Bruto, sino que por los encadenamientos y todos los efectos indirectos, el sector minero puede llegar a tener una participación más del 30% dentro de la economía directa e indirectamente. Y eso es una buena noticia, es decir, el sector minero está apuntalando nuestra economía para evitar que la crisis sea más profunda y probablemente también, en la medida que siga apuntalándola,
va a constituirse en un motor que arrastre, digamos, al resto de la economía en una recuperación. Entonces eso es muy buena noticia, yo encuentro. Claro, pero igualmente, Cristian, un sector minero que está bastante atento y de alguna manera apretándose el cinturón. Pienso y tomo lo que tú dices, todo el ecosistema que se genera desde la minería, por ejemplo, con los proveedores, para poner solamente un ejemplo, pero también otros sectores como el metalmecánico, el metalúrgico, el de la construcción, que está paralizado porque hay muchos proyectos de inversión de la minería que están paralizados debido a esta pandemia. Sí, eso es cierto. Y no solo de la minería, es decir, de todas Sí, las en general. industrias en las cuales hay inversión en infraestructura en escalas grandes, energía, transporte y telecomunicaciones, en fin. Todos esos proyectos están ahora en pausa y no solo en Chile, a nivel mundial. Sí. Sí. A ver, también poner un punto en la mesa, Cristian Echeverría. Esta crisis económica mundial, local, nacional, que tiene distintas lecturas, es distinta a otras crisis. Lo hemos comentado algunas veces. Las otras crisis económicas generalmente tenían un origen financiero. Había un manual de lo que se tenía que hacer y que no. Aquí estamos con una crisis sanitaria nunca antes vista y con una incertidumbre de un virus que va a estar acompañándonos hasta que haya una vacuna. O sea, también esa incertidumbre nunca es buena para la proyección económica y por sobre todo para las medidas hacia futuro. Efectivamente, ese tipo de incertidumbre es nueva, es algo insólito. Los bancos centrales, los gobiernos, los países y las personas no tenemos ni teníamos herramientas para algo de esta magnitud tan rápido, con esta profundidad y con la perspectiva de que no vemos una luz del túnel muy claramente definida ni en cuándo, ni dónde, ni cómo va a ser. Entonces, creo que eso plantea desafíos importantes de adaptación. Creo que esto es esencialmente, puede ser un desafío adaptativo como sociedad, como país, como personas, como hogares. Lo es, sin duda. Y en los desafíos adaptativos es donde se prueba realmente el temple de las voluntades, del mantener los cursos de largo plazo de las decisiones, de mantener el centro, que es muy importante, el centro económico, financiero del comportamiento y el centro, bueno, emocional, social, en fin, porque nuestra sociedad vamos a salir con rasguños y con averías, pero la idea es que salgamos con el menor número de averías posibles para enfrentar este nuevo escenario en que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus u otros eventos que no sabemos, porque parece ser la tónica del siglo XXI. Sí. En ese contexto, ¿cómo analizas lo que fue el anuncio del presidente Sebastián Piñera de este plan de recuperación? Con distintos puntos. Hay herramientas o cartas que uno conoce en estas crisis económicas, que son de la tradicional política contracíclica, por ejemplo, mayor gasto público a través de inversión pública. Pero aquí aparece otro elemento que hace un tiempo no se había ocupado, de hecho desde los años 80, los subsidios al empleo, que ahí muchos dicen va a ser clave justamente para poder incentivar nuevos puestos de trabajo que se han perdido y sabemos que cuando se elimina un trabajo es muy, muy difícil recuperarlo. Sí, mira, yo en verdad veo que como Estado, como país, el gobierno también parte está implementando políticas realmente masivas de escalas grandes y en una amplitud de un abanico grande de diversas medidas que están todas apuntalando a evitar caídas más bajas de los ingresos de las personas, a mantener la subsistencia, a preservar los empleos que se puedan y a subsidiar cuando la economía reabra o retome algún ritmo de crecimiento más cercanamente o convergiendo a la normalidad, subsidiar el empleo, que en el fondo también son políticas que se han usado en otros momentos en episodios de guerras o de desastres naturales en Chile y en otros países. Entonces, no olvidemos que en la crisis del 82, nuestra crisis bancaria también hubo, con estos programas de empleo de emergencia, fueron veladamente, digamos, subsidios al empleo, solo que el contratador eran los municipios y los gobiernos locales. Aquí uno Entonces, pensaría creo que está que a la altura del desafío. sí, ahora uno pensaría tomando ese modelo de la década del 80 que aquí va a tener que ser distinto, donde ese subsidio va a tener que concentrarse nuevamente en, por ejemplo, los municipios, pero por sobre todo las empresas, porque finalmente va a permitir que estas mismas empresas puedan seguir existiendo, dándole otro cariz, digamos, lo que han sido los créditos FOGAPE COVID-19, el acuerdo con la banca para postergación de créditos, que igualmente hay pequeñas y medianas empresas que dicen con eso no me alcanza porque yo no sé cuándo voy a poder reabrir, partiendo de esa base solamente. Efectivamente, o sea, en el fondo estas políticas que está implementando el gobierno ahora son parecidas a las que ha implementado otros países en Europa ahora y en el pasado también.
Y creo que más allá de las ideologías, es en el fondo una confirmación y corroboración práctica, empírica nomás, simplemente, de que las empresas son la locomotora de la economía en momentos buenos, malos y muy malos como este. Es decir, en la medida que las empresas comiencen a producir y empiece a contratarse trabajadores que están ahora desempleados, eso empieza a generar estímulos en el ingreso de los hogares y en la demanda agregada que retroalimenta la producción de las empresas. Entonces, es parte del equilibrio del sistema económico en el cual, por decirlo así, el motor de partida, usando términos, analogías mecánicas, ¿cierto? El motor de partida en este momento van a ser las empresas. Sí. Ahora, en ese punto te llevo a una discusión que ha sido ampliamente abordada, la diferencia entre la ayuda, el subsidio, el beneficio universal o focalizado. Eso ha sido un tema, por supuesto, en lo que Sí. respecta a las ayudas a las familias, donde finalmente se ha una discusión importante. Cuando vemos a los trabajos, al subsidio del empleo, a las empresas, a poder generar un ecosistema de recuperación, ¿tiene que ser focalizado? ¿Tiene que ser universal? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en el mundo ideal, las políticas debieran ser focalizadas para quienes realmente lo necesitan, porque políticas transversales de apoyo transversal a todas las empresas son caras. No somos un país rico en que nos sobren los recursos como para estar errándole en apoyar a quienes no necesitan. Ujú. Pero también hay un sentido pragmático y práctico de la premura, de la rapidez con que se implementan estas cosas, en que a lo mejor no están todos los sistemas listos, ni todos los datos existentes, exactamente de quién, o en el fondo también las mismas empresas en comprobar y demostrar que están muy mal, puede pasar un mes o dos antes que se evalúen sus antecedentes y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, Claro. la verdad es que hay un equilibrio, una solución de compromiso entre eficiencia y efectividad en la focalización del uso del gasto versus rapidez. Y aquí, bueno, hay que transitar esa solución de compromiso. Ahora, vieja herramienta, insisto, de política contracíclica, ir contra el ciclo de la caída de la economía, es el gasto público. Y pensamos en carreteras, en obras de infraestructura. ¿Hay manga para eso, considerando que ya vamos a tener un Estado que va a estar altamente endeudado en los próximos años? A ver, mira, de nuevo, el sistema económico es integral e integrado. Sí. Entonces, la medida que el Estado ahora en este momento parece que está haciendo un gasto gigantesco y en verdad lo está haciendo, no solo parece, es real. Como proporción del Producto Interno Bruto, más de 10 puntos porcentuales del PIB en un solo año es fuera de serie, es anómalo, completamente fuera de rango, pero la situación lo merita. Ahora, sin embargo, eso sin duda está apuntando a reactivar la economía y a generar actividad económica. Entonces, es previsible que en un corto o mediano plazo, digamos, la actividad económica misma genere los ingresos suficientes para el Estado para pagar estas deudas que está adquiriendo en estos momentos, estos déficits fiscales que estamos acumulando, cosa de que en el fondo no se posterguen demasiado, digamos, los equilibrios fiscales en el tiempo, Ujú. en la medida que la pandemia retroceda, por supuesto. Ahora, herramientas, medidas, ¿qué puede hacer el Banco Central? El Banco Central cada cierto tiempo comunica lo que son el cambio, las modificaciones de algunas de sus herramientas. Siempre Ujú. recordamos al Banco Central como la entidad que busca mantener la inflación a raya, su gran objetivo, pero en este escenario en particular ha tenido que tomar otros roles, digamos, un rol más bien Sí. de mantener la estabilidad del mercado financiero, de la liquidez, de la cadena de pagos, ahora también con el retiro del 10%. ¿Cómo has visto tú el actuar del Banco Central, que es bastante inédito también en lo que ha sucedido en los últimos años para el ente emisor? Sí, mira, yo veo que el Banco Central ha estado a la altura de las circunstancias y ha actuado con la rapidez propia del Banco Central por la capacidad que tiene de tomar decisiones instantáneamente. El Consejo se reúne y en una reunión incluso virtual adopta un cambio de política, adopta inyección de liquidez, adopta bajas de tasas, intervención en el mercado cambiario, en fin. Ujú. Entonces, tiene una gran flexibilidad y la ha aprovechado completamente. Ahora, también el Banco Central tiene un montón de otras herramientas todavía disponibles para este tipo de crisis y para otras. La verdad es que tiene una capacidad económica enorme, enorme, y la ha estado usando, creo, en forma rápida y efectiva, efectivamente en soportar o sostener el sistema de pago, sostener la cadena de pago, favorecer la estabilidad financiera y el funcionamiento del crédito dentro de la economía, tanto para hogares como para empresas, adicionalmente mantener una tasa de interés baja para estimular consumo e inversión hasta donde se pueda estimular en este contexto, que creo que
también la evidencia ha mostrado que la naturaleza de la contracción de consumo y de inversión no es de índole económica, sino que es de índole de otro comportamiento, del comportamiento originado en el temor y la incertidumbre. Y en ese tipo de comportamientos, la economía y las tasas de interés y la política monetaria del Banco Central no son tan efectivas como en otros contextos normales de recesión económica, ¿ya? Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta, que el Banco Central tiene límites en su capacidad, tiene muchas herramientas que le dan capacidad de respuesta, pero esta crisis en particular marca unos límites claros al accionar del Banco Central, lo encasilla, digamos, le quita maniobrabilidad de lo que normalmente tiene un efecto muy claro en la economía, que es una baja tasa de interés. En este caso, creo que está teniéndolo, pero muy tenue, y lo vemos por las cifras del IMASEC. Bien, Cristian Echeverría, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, analizar, bajar la información de lo que fue este IMASEC y también la proyección que se tiene hacia adelante. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás.